Estábamos platicando sobre el capítulo de seguridad y concretamente sobre el caso Michoacán, Felipe. Sí, comentaba que por información de inteligencia y por los propios datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, sabíamos que muchos agentes policíacos estaban trabajando para los criminales, de muy alto nivel, desde el director de la Academia de Policía, algún director operativo. Morelia tiene 4 sectores, mi familia vive en el sector Nueva España, por ejemplo. Los comandantes de los 4 sectores trabajaban para ellos, en fin. Y una serie de gentes. Hicimos muchos esfuerzos con los gobiernos locales para que lo removieran. Finalmente, la anécdota es esta. Un día le dije a un gobernador, mira, no nos estamos entendiendo, pero mira, vamos a hacer esto, por lo menos remueve a la gente del C4, el Centro de Cómputo, Comando y Control, es decir, donde llegan las llamadas de emergencia y donde se despacha desde una ambulancia hasta un equipo de rescate, lo que sea, o policía, una patrulla. Porque la gente que se atreve a denunciar o hablar por teléfono, pues es la que perjudican más, lo cual es absurdo. Sí. Por lo menos pásaselo a la Policía Federal o a una instancia nuestra y nosotros lo operamos, por lo menos la emergencia. Me parece muy bien, presidente, sí, lo voy a hacer inmediatamente. Pasan los días, pasan las semanas, pasan meses, bueno, semanas. Gobernador, necesito hablar contigo, ¿qué pasó con este tema? Presidente, la verdad es que el Estado está quebrado, no tenemos dinero, hay que liquidar. No, bueno, los fondos federales también te sirven para eso. Si tú vas a limpiar a tu personal, si lo vas a liquidar, puedes disponer de fondos federales para las liquidaciones y algo más. Así que aquí está. Pasa el tiempo, pasan muchas cosas y finalmente, gobernador, ¿qué pasó? Ya tienes la lana y siguen operando estos cuates ahí. Pues sí, presidente, pero es que no quiere el sindicato. Y como son sindicalizados, y total, yo me fui de presidencia y siguieron ellos ahí. ¿El gobernador Leonel Godoy? Me pasó un poquito con los dos, ¿no? Con Leonel muy al final, y luego con Fausto. Y con Fausto, estamos entonces, pues uno, si sabes eso, es muy desesperante, que por más federales que envíes, por más ejército, como decía anoche, pues las propias policías que están coludidas con los criminales, ven pasar y reportan, aquí va un camión de soldados, va de tal parte a tal parte, o aquí van 3 patrullas federales y 40 kilómetros adelante los emboscan y los matan, ¿no? Y eso da mucho coraje. Es un señalamiento muy duro con 2 exgobernadores, Leonel Godoy y Fausto Vallejo. Pues la verdad es que ahí están los hechos del C4, ¿no? Ahora yo tengo entendido que eso se está recomponiendo allá. Tampoco sé cuál es el margen de maniobra que tenían ellos en esos temas, pero sí creo que si no limpias las policías, Ciro, no hay manera. O sea, y yo narro en el libro otros casos de gobernadores, tanto el PRI como el PAN, que sí cooperaron y sí avanzamos. Podría incluso mencionar el propio PRD, creo que en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Con Marcelo? Yo creo que se avanzó de manera importante en control de confianza. Pero, por ejemplo, Baja California, con Guadalupe Osuna, avanzamos mucho. Con Chihuahua, a partir de César Duarte, avanzamos. No con José Reyes Baeza. Mucho más complicado. Y con Rodrigo Medina, avanzamos también. Y creo que el momento, tanto para Duarte como para Medina, era un momento de crisis terrible. Incluso se exacerba cuando empiezas a limpiar. Pero una vez que avanzas, se ven los resultados en el mediano plazo claramente, ¿no? ¿Qué pasaba en Coahuila con Humberto Moreira? Era también ¿Qué pasaba en Guerrero con Seferino Torreblanca y luego con Ángel Aguirre? Mira, con Seferino, por ejemplo, había una buena relación, como la hay, por ejemplo, con Ángel Aguirre. ¿Tampoco depuró su policía, Felipe? Pues la verdad no, aunque en fin, la verdad es que ahí están los datos de depuración. Mi tesis es esa. Si uno quiere encontrar explicaciones acerca de la criminalidad, esto tiene que ver con qué tan confiables y qué tan fuertes son las policías y los ministerios públicos. Humberto Moreira fue siempre, yo podría decir, hostil en ocasiones con tus políticas de seguridad y después vimos que todos los Zetas empezaron a caer en territorio de Coahuila. Bueno, había básicamente en amplias regiones de Coahuila, sobre todo en la región carbonífera, había zonas de refugio muy importantes de los Zetas. Es decir, las cabezas de los Zetas estaban ahí. Ahí estaba Lascano, ahí fue donde falleció, por cierto, cuando lo iba a prender
la Marina, tengo entendido. Ahí capturaron al Z-40, que creo que ese ha sido el más violento de los criminales y que en buena parte esta ola tan violenta y expansiva de los Zetas se debe a él o a muchos de sus secuaces. Ahí cayeron también otros criminales de esta organización y pues hubo mucha tensión efectivamente con el gobernador Humberto Moreira. Debo decir que con su hermano hubo mejor entendimiento y más colaboración, cosa que pues era incluso difícil de creer al principio por la hostilidad que también había habido antes de que él fuera gobernador, pero fue, debo reconocerlo, alguien que colaboró con esta estrategia. Veíamos la dureza, la firmeza con la que actuaron las fuerzas federales, la Marina, el Ejército, la Policía Federal. Eras el comandante en jefe de unas fuerzas militares policíacas muy activas, en ocasiones muy duras, ¿no? Y sin embargo me queda la impresión de que como presidente fuiste muy tolerante con gobernadores como los que señalas, que simple y sencillamente no hacían las tareas que tenían que hacer, cuando tenías toda la información para demostrarles que estaban encubriendo criminales, Felipe. O sea, me cuesta entender que Leonel Godoy no hubiera querido o no hubiera decidido o tú hubieras aceptado que no removiera un C4 donde, por como lo dices tú, la gente estaba hablando pues prácticamente para que los supuestamente encargados de protegerlos fueran tras ellos. Así es. ¿Qué pasó ahí con el presidente de la República? Mira, dos cosas. Sí. Por una parte, nuestro sistema federal es tal que el presidente de la República no tiene facultades. Yo, si hubiera tenido facultades legales para remover ese C4, lo hubiera hecho. Pero hay otras facultades del Ejecutivo. Hay otras formas de presionar del Ejecutivo dentro de la ley y dentro del juego democrático. Bueno, sí. Probablemente en eso, por ejemplo, entonces habría que reconocer, reconozco que nos faltó capacidad, digamos, de, ¿cómo le llamas? De hacer que cumplan, de forzar, de pues obligar. Pero definitivamente, Ciro, sí hay un problema donde no encuentras un espacio de colaboración o de entendimiento en el marco federal. Que pude haber usado otros métodos. La verdad es que no se me ocurren muchos, ¿no? Por ejemplo, tratamos de condicionar, y además de acuerdo con la ley y en los reglamentos respectivos en el Consejo de Seguridad, los apoyos federales, por ejemplo, en esta materia, a que fueran cumpliendo estas tareas. El resultado es que preferían no cumplir las tareas. Bueno. Cuando había algún tipo de negociación en los apoyos presupuestales extraordinarios, que todos los estados recibieron, por cierto, siempre el elemento de chantaje de opinión pública era, bueno, el Estado es pobre porque no me dan lo que estoy pidiendo. De manera tal que no, efectivamente, no pudimos hacerlo. Y quizás es una de las fallas, desde luego, que se reportan en el libro, pero la conclusión para el público debe ser esta. Donde hay colaboración de las entidades locales en la estrategia de seguridad con el gobierno federal, funciona, hay resultados y baja la criminalidad. Y donde no hay, pues no. Al contrario, se exacerba el problema a partir de la complicidad o por lo menos de la tolerancia local. Algunos casos por corrupción, otros entendiblemente por miedo, pero pues esa es la realidad de México. Esta es una realidad que debemos de cambiar. Bueno, ese es el primer capítulo de los retos que enfrentamos, los problemas de México y las políticas públicas para resolverlos, el libro que presentó anoche el expresidente Calderón. Por cierto, la aparición de este libro coincide con un gran momento para el presidente Enrique Peña Nieto. El lunes se promulgó la reforma, en las leyes secundarias de la reforma energética, y el presidente Peña Nieto pudo decir: en 20 meses de mi gestión sacamos 10, 11 reformas estructurales. Es un capítulo que no está en el libro, el tema, la relación con el Congreso, los logros en el Congreso. Y yo quisiera preguntarte, aparte de otros temas que vienen en tu libro, Felipe, ahora que regresemos de una pausa, ¿no había otro camino para sacar esas reformas en el lapso, con los dos, con la legislatura que te tocó? 2 legislaturas te tocaron, ¿no? La del 2006 y las del 2009. Hoy que estamos viendo con el presidente Peña Nieto que sí era posible, lo vemos ahora que regresemos de una pausa. Y también tocaremos otro tema que tiene que ver con, como dijo anoche el presidente Calderón, muchas de las cosas que hoy se están hablando de telecomunicaciones se empezaron a dar con el gobierno, en tu gobierno, ¿no?
la expansión de personas que usaron telecomunicaciones, cómo se empezaron a abaratar algunos costos. De todo eso vamos a platicar ahora que regresemos de esta pausa con Felipe Calderón sobre los retos que enfrentamos, su libro de reciente aparición. ¿Debate ya está en las librerías? Y tengo entendido que ya está en las librerías. No sé en cuántas, pero editado por Debate.